Bueno, entonces somos poquitos, pero bueno, vamos a seguir con lo que, bueno, vamos a empezar de nuevo con lo que era la función gamma. Perdón, no estoy presentando. ¿Están ahí, chicos, o no están? Porque... Sí, profe. bueno. Sí, profe, estamos. Los que aguantaron esperar un poco, porque... Bueno, entonces ahí están viendo. Bueno, decía entonces que vamos a empezar de nuevo con lo que es la función gamma, que habíamos empezado a decir que era en realidad una función definida de tal manera que presenta una relación con el factorial de los números naturales, porque se podría decir que es una generalización de la función factorial extendida a cualquier número complejo, pero siempre que cumpla ciertas condiciones. Esa integral se define de esta manera, gamma de z como la integral entre 0 e infinito de e a la menos t por t a la z menos 1 por diferencial de t. Y esta integral converge, o sea, hay que aclarar que no es para cualquier z, sino que es para todos los z tal que su parte real sea mayor que 0, es decir, x mayor que 0. Eso es para asegurar la convergencia de esta integral que es impropia. En realidad no vamos a hacer todo este desarrollo de la convergencia, ustedes lo pueden ver, no lo tomo normalmente, pero se puede ver que en el límite superior, cuando t tiende a infinito, decimos esto brevemente, el e a la menos t tiende a 0, mientras que el t elevado a la x, porque en realidad lo que importa es la parte real, ya que la parte imaginaria tiene que ver con el argumento, y a mí me interesa saber el módulo que queda acá, este t a la x menos 1. Entonces, de acuerdo a los valores de x, esto podría tender a infinito o a 1 sobre infinito. En realidad, cuando tiende a infinito, el e a la menos t tiende a 0 más rápido que una potencia de t. Por eso converge. Y cuando tiende a 0, el e a la 0 daría 1 y el t únicamente converge si me quedara un 1 sobre t. O sea, si me queda el t positivo, el exponente, perdón, quería decir. O sea que me quede 0 elevado a un exponente positivo. Eso se cumple siempre que x sea mayor que 0. O sea, cuando es igual a 0, esto quedaría t a la menos 1, y entonces eso daría 1 sobre t, o 1 sobre 0, que es infinito, y no converge. Bueno, todo eso está explicado un poquito acá, como para entenderlo, para los distintos intervalos de x, pero lo que convenimos en que esta función gamma, definida con esta integral, o sea, en particular la integral, converge cuando la parte real de z es mayor que 0. Es decir, que podríamos hacer una representación gráfica del dominio. El dominio de definición de esta integral sería todo este semiplano derecho, del eje positivo de las x. O sea, la región y mayor que 0. Perdón, x mayor que 0. Me estoy equivocando. No sobre el eje y. Entonces podríamos decir y podríamos justificar que esta función gamma de z, que es una función de una variable compleja, se mantiene finita y derivable en toda esa región. Y podríamos decir también que es analítica en todo ese semiplano derecho. Lo que nos va a interesar ahora es determinar esa relación con la función factorial y por lo tanto vamos a obtener primero lo que se denomina fórmula de recurrencia, que quiere decir, como su nombre lo dice, recurrir a valores de gamma anteriores para poder sacar los valores de gamma
de números posteriores, podríamos decir. Cuando hablamos de anteriores y posteriores, estamos hablando de mayor y menor, y en la función, la variable compleja z, no teníamos la posibilidad de esa relación de orden, pero sí en los números reales y naturales. Y como después vamos a asociar esta función gamma con un número real también, porque puede ser gamma de un número real o natural, entonces por eso queremos encontrar lo que se llama esta fórmula de recurrencia. Entonces queremos calcular gamma de z más 1, concretamente. O sea, ustedes ven que recurrir es, tomar más 1 como el consecutivo de un número entero. No estamos considerando la variable z como complejo en este caso, pero de todas maneras se cumple también para eso, porque nosotros la vamos a tratar como si fuera z, una variable compleja. Entonces, reemplazo en la fórmula simplemente z por z más 1, porque voy a usar gamma de z más 1. Entonces acá se va a ir el 1, con el menos 1, y me va a quedar t a la z directamente. Voy a hacer una integración por parte de esto, llamándole u a t a la z, y diferencial de b a e a la menos t por diferencial de t. Está acá abajo. Entonces, bueno, acá integro para obtener menos e a la menos t, que sería el b, y acá hago la diferencial de u, que es la derivada de una potencia, z por t a la z menos 1, diferencial de t. Entonces esto va a quedar por la integración por partes, u por b, esto es b y esto es u, pero bueno, es u por b, valuado entre 0 e infinito, más la integral entre 0 e infinito de b por diferencial de u, que sería esto que está acá. Pero esta evaluación da 0 porque dijimos que la integral converge. Si esto lo ponemos como t a la z sobre e a la menos t, y acá podemos entender un poquito lo que dije recién del límite, de que era convergente cuando t tiende a infinito, esto, por más que quede infinito elevado a un exponente positivo, sobre infinito, en el límite, ¿qué pasa? Si yo derivo, aplico L'Hopital, derivo arriba y derivo abajo, abajo siempre va a quedar la exponencial. La derivada de e a la t es e a la t, e a la t, e a la t, e a la t. En cambio, arriba va a ir disminuyendo el exponente hasta llegar a una constante cuando derive. Por lo tanto, va a quedar una constante sobre e a la t y va a quedar 1 sobre infinito, 0. Y la evaluación en 0 daría 0 porque e a la 0, 1 y 0 elevado a cualquier número positivo, porque dijimos que la variable z es con parte real positiva, va a dar 0. Entonces, por eso la evaluación de este término daría 0 en los dos. Y me queda esto que yo saco z factor común, porque la integral depende de t, y me queda de nuevo la definición de la función gamma de z. O sea que yo puedo decir que gamma de z más 1 es igual a z por gamma de z. A eso le llamo fórmula de recurrencia. O sea, es como si yo tuviera, lo digo con números naturales, enteros, gamma de 10 lo puedo obtener como 9 por gamma de 9. Y a la vez gamma de 9 lo podré obtener como 8 por gamma de 8. Y así sucesivamente. Entonces vamos a encontrar esta relación con el factorial suponiendo que z es un número natural. Si z es un número natural y se cumple la fórmula de recurrencia, podemos ponerla de esta manera. Pero si gamma de n lo podemos volver a recurrir al anterior a n, sería n menos 1 por gamma de n menos 1. Y así sucesivamente, como n es natural, vamos a llegar a un momento en que vamos a llegar que n vale 1. O sea, 1 por gamma de 1 al final. El producto de los primeros n números naturales, como vemos acá, es lo que conocemos como la función factorial de n. Y ahora me debería determinar cuánto vale gamma de 1. Lo reemplazamos en la fórmula. Muchas veces vamos a determinar, o sea, se podría determinar gamma de un número directamente por evaluación de esta fórmula.
1 es x mayor que 0. O sea que se puede determinar con esta forma. No si yo quiero determinar gamma de -1. No existe. O sea, no está definida. Pero gamma de 1 sí. Entonces reemplazo acá z por 1. Quedaría t a la 0. Y queda la integral de e a la menos t directamente. Acá está gamma de 1. Pero la integral de e a la menos t es menos e a la menos t. Evaluado en infinito daría 0. Menos la evaluación en 0, quedaría 1. Por lo tanto, gamma de 1 vale 1. Y entonces directamente podemos decir que gamma de n más 1 es el factorial de un número menos, o sea, de n. De esto deducimos, y que lo hemos venido aplicando y a lo mejor en los otros análisis o en matemática en general, que siempre decimos que el factorial de 0 vale 1. Bueno, ahora lo estamos justificando, porque el factorial de 0 sería la función gamma de 0 más 1, o sea, gamma de 1, pero gamma de 1 vale 1. Entonces eso está justificando que el factorial de 0 vale 1. O sea que la fórmula esta es suficientemente general para incluir, digamos, el factorial de 0, pero no es la función gamma de 0. El factorial de 0 sería la función gamma de 1. O sea que la relación que hay con el factorial, se podría decir que el factorial de un número es igual a la función gamma de el consecutivo de ese número, es decir, de 1 más, ¿sí? Pero eso hablando de números naturales. Si hablamos de un número complejo, o también podemos hablar de un número real, una fracción, fraccionario o irracional, podemos sacar esa función gamma de z definida con esa integral. Y podríamos suponerla o decir que es una generalización y decir que estamos calculando el factorial de un número menor a ese, ¿sí? O sea, por ejemplo, gamma de 1/2, por ejemplo, sería equivalente a estar calculando el factorial de un número menor que 1/2, o sea, de menos 1/2. Menor en 1, porque siempre hablamos del consecutivo, por más que no estemos hablando de números naturales, ¿sí? Y entonces por eso decimos que es una generalización de la función factorial. Pero siempre que la parte real de z, si z es un complejo, y si es real puro, bueno, sería la parte real, tiene que ser mayor que 0. Si no, no va a estar definida esa integral. No va a ser convergente y no me va a permitir determinar el valor de gamma. No obstante, no sé si hay alguna pregunta. No hay nada. No obstante, ahora vamos a intentar una prolongación analítica de la función gamma al semiplano izquierdo. Es decir, ¿qué pasaría si yo quisiera calcular gamma de menos 1/2, o de menos 1, o de menos 2, o digamos de menos 1, menos 2, más un cierto valor de parte imaginaria, o sea, gamma de cualquier punto en esta parte? Lo podríamos hacer primero con la integral esta, no, porque esta integral converge solamente cuando la parte real es positiva. Sin embargo, usando la fórmula de recurrencia, yo puedo prolongar, y lo vamos a ver cómo, usando la fórmula de recurrencia a la inversa, es decir, despejando gamma de z en función de gamma de z más 1, quedaría entonces que gamma de z es gamma de z más 1 sobre z. Yo podría hacer que si z tuviera parte real negativa, al sumarle 1, y 1 es real, se le suma al valor de x, podría pasar a la parte real positiva. Y entonces la integral sí estaría definida. Pongamos el ejemplo que yo di recién, aunque lo di para el factorial de 1/2, pero era calcular la función gamma de 1/2, o si no, gamma de menos 1/2. ¿Qué pasa si acá z vale menos 1/2? Y bueno, que acá va a valer menos 1/2 más 1, va a valer 1/2.
dividido menos un medio. Pero entonces esto quiere decir que yo podría determinar la función gamma de menos un medio, porque la determinaría como el cociente entre gamma de un medio y menos un medio. Y gamma de un medio sí está definida, porque sería gamma acá, en un medio, bueno, del eje X, porque sería en un medio real. Entonces quiere decir que yo puedo hacer una prolongación. ¿Qué pasa si es más negativo? O sea, es de menor que menos un medio. Bueno, puedo volver a aplicar la fórmula de recurrencia para este que todavía me quede con parte real negativa. Y aplicarla en este mismo sentido. Fíjense, en gamma de un número es igual a gamma de 1 más dividido el número. Bueno, entonces gamma de z más 1 sería gamma de z más 2 dividido z más 1. Y así sucesivamente podría poner gamma de z más 3 dividido z más 2. En general, supongamos que la parte real de gamma, la parte real de z más k más 1, lo pongo así en general para que acá quede hasta acá, que sea mayor que 0, entonces quiere decir que esta función numerador está definida por la integral que hemos definido al principio. Y los denominadores están definidos, pero no para todos los valores. Como vemos, me queda un denominador factorizado en sus raíces, un polinomio. ¿Por qué? Porque está factorizado, digamos, ya en z menos cada una de las raíces, que en este caso vemos que todas las raíces caen en los enteros no positivos. Es decir, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos k en general. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué serían esos puntos? Serían polos de la función gamma de z. ¿Por qué? Porque anulan el denominador. Y el numerador se supone que si yo llegué a una parte real positiva, yo lo puedo definir con la integral. Entonces quedaría como el cociente de dos funciones analíticas, donde por supuesto no está definida en los valores que anulan el denominador. En realidad, perdón, si extendemos esto hasta el menos infinito, vamos a decir que gamma de z tiene infinitos polos simples, porque todos son de orden de multiplicidad 1, esto está elevado a la primera potencia, todos los factores. ¿Y dónde caen esos infinitos polos? En los números enteros no positivos, o sea, 0 y los negativos. 0, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Cuando una función tiene como única singularidad de polo, se dice también que es meromorfa, ¿sí? Se la llama de esa manera. Pero entonces quiere decir que yo podría hacer una representación de la función gamma, como lo tengo acá. Gamma de z es una función compleja. Dijimos al principio, cuando empezamos a ver funciones de variable compleja, que no había una representación adecuada porque te necesitaba un espacio de 4 dimensiones. O sea, necesitaba la cuarta dimensión, porque XY sería el dominio y V la imagen. Es que nosotros dibujábamos generalmente como transformación el dominio y la región imagen. Pero dijimos que también podíamos dar información de la función si graficábamos el módulo, porque el módulo era un número real positivo, por la definición de módulo. Entonces, si graficamos el módulo de gamma de z, vamos a obtener una superficie modular como esta, que va creciendo desde el eje real negativo hacia el eje real positivo, porque acá está la X. Y en los puntos, justamente cuando llegue a un número 0 o entero negativos, voy a tener singularidades que son polos. Por eso la función acá tiende a infinito, pero no está definida. Pero sí está definida si yo estoy en menos 1 y un valor imaginario más un valor imaginario de la variable y sería, ¿cierto? O sea, únicamente no está definida en el punto que cae sobre el eje X, o sea, en los valores enteros negativos y el 0.
Entonces esto sería una representación gráfica que me daría una forma aproximada de cómo varía esa función gamma. Ahora me interesaría ver qué pasa si yo aplico la función gamma a los números reales, es decir, en función de x nomás. Si la variable z es real pura, quiere decir que y vale 0. Y si y vale 0, imagínense que yo podría cortar esta superficie con un plano, que sería el plano de la función con x, el plano acá de costado sería, imagínense en lo que obtendría. Obtendría justamente el perfil de esta curva que yo he dibujado. O sea, estas onditas así, y esto que crece hacia el infinito cuando x tiene infinito. O sea que obtendría una cosa así. Donde evidentemente no son todas hacia el lado positivo, porque esto está graficado en módulo, por eso es siempre positivo. Pero si aplicamos la fórmula de recurrencia y vamos dividiendo, acá nos podemos dar cuenta. Si yo estoy en menos, recién dije menos 1/2, pero si digo menos 3/2, por ejemplo, estaría en este intervalo, entre el menos 2 y menos 1 acá. Y me da positivo, supongamos ahí. ¿Qué pasa si yo le sumo 1? Voy al intervalo a donde tengo menos 1/2. Entonces me quedaría que gamma de menos 3/2 es igual a gamma de menos 1/2 dividido menos 3/2. O sea, lo estoy dividiendo por un número negativo. Le estoy cambiando el signo. Después, si vuelvo a pasar, lo divido de nuevo por otro número negativo y le cambio de nuevo el signo. O sea que cuando pasa de un intervalo al otro, de estos intervalos que están delimitados por los números enteros, va a ver que va a haber un cambio de signo. Y por eso, en realidad, si yo represento gamma de x real con y igual a 0, en realidad estas ondas, si el perfil se mantiene, pero uno queda en la parte negativa, el otro positivo, negativo, positivo y así sucesivamente. En la parte del eje real positivo queda siempre positivo. ¿Por qué? Porque está relacionado con el factorial de los números. Acá hicimos una representación de la función gamma de x, pero si nosotros corremos el eje de gamma al número 1, podríamos tener una representación de la función factorial de n, siendo que acá yo puse con rojo cómo quedaría la variable n, que es una variable discreta, mientras que x es continua. ¿Por qué es discreta? Porque son los números naturales nada más. Entonces, acá el gráfico de n factorial sería, es factorial de 0, que era gamma de 1, era gamma de 1 más. Factorial de 1 era gamma de 2. Factorial de 3, de 2, sería gamma de 3. ¿Sí? Y entonces haría puntitos yo acá, no una línea continua, y representaría la función discreta factorial de n, ¿sí? En vez de una función continua, en el mismo gráfico. Bueno, esta es la representación entonces de gamma de una función, de una variable real. O sea, gamma de x sería la función real gamma, ¿sí? Cuando la variable compleja se transforma en real pura. Bueno, esto nos va a servir para calcular cierto tipo de integrales que nosotros podríamos definir o asemejar a la definición de la integral de gamma, o sea, esta integral, como ya lo vamos a ver enseguida. Ahora simplemente digamos, esto tampoco lo voy a tomar, esto de gamma de 1/2. Normalmente, como uno necesita para el cálculo saber gamma de ciertas fracciones, por ejemplo, comprendidas entre 0 y 1 o entre 1 y 2, porque a lo mejor no me hace falta saber solamente gamma de los números enteros, que ya lo voy a poner como el factorial de un número, porque sé que hay una relación, pero si quiero calcular gamma de algún número irracional o racional, podría determinarlo aplicando la definición de la integral. Bueno, se tabulan esos valores, se calculan con ciertos métodos que no son tan fáciles de aplicar, pero ya le voy a decir en qué consiste. Y entonces, en base a esos valores, yo puedo calcular gamma de valores superiores
hasta aplicando la fórmula de recurrencia, llegando a esos valores de fracciones comprendidas entre 0 y 1 o entre 1 y 2. Por ejemplo, acá está el cálculo de gamma de un medio. Se hace una estrategia acá de que se hace una sustitución, ¿sí? Para transformar esto, después se transforma, o sea, en esta integral, y esta integral se lo pone como el producto de 2 veces la misma integral. Y entonces tendría gamma de un medio al cuadrado. ¿Para qué? Para hacer una comparación con las coordenadas polares y pasar esto a coordenadas polares en vez de coordenadas cartesianas, así, donde el diferencial de la variable, en vez de ser un rectangulito, el diferencial de superficie que me va a quedar, porque voy a hacer una integral de superficie, me va a quedar este trapecio circular, podríamos decir, que tiene una diferencial de R, como variación de la coordenada R polar, y un R por diferencial de θ, que sería el arco, porque el arco para valores muy pequeños del ángulo sería el diferencial del ángulo multiplicado por el radio. Bueno, ese diferencial se pasa a coordenadas polares porque u cuadrado más b cuadrado sería r cuadrado. Entonces queda una integral más simple para resolver. Se resuelve esta integral y se saca el valor de gamma de un medio, que vale raíz de pi. Bueno, no es tan simple, o sea, hay que hacer ciertos artilugios o estrategias que no es fácil darse cuenta si uno no está en el tema, ¿no es cierto? Entonces yo le puse como un ejemplo un cálculo de gamma de un medio. Así, de esta misma manera, pasando generalmente a coordenadas polares, se pueden calcular gamas de distintos valores. Yo acá le puse una tablita que encontré por ahí en internet, de algunos valores tabulados de gamma, que por supuesto no lo tienen que saber de memoria. Este es raíz cuadrada de pi, justo es del número 3,14 y pi. Bueno, ¿por qué necesitamos saber estos valores? Porque, a ver, si yo quiero calcular, por ejemplo, gamma de 7 tercios, yo podría buscar si hay una fracción de tercio acá, y hay fracciones de tercio en esta tabla, donde yo, aplicando la fórmula de recurrencia, que acuérdense en que era gamma de z más 1 igual a z por gamma de z. Entonces le resto 1 a gamma acá, 7 tercios es 4 tercios más 1, es lo mismo, ¿sí? O le resto 1 y queda 4 tercios. Y entonces sería 4 tercios por gamma de 4 tercios. Pero si a este 4 tercios le vuelvo a restar 1, o lo pongo como 1 tercio más 1, queda 1 tercio por gamma de 1 tercio. Pero ya gamma de 1 tercio lo tengo tabulado. Y bueno, entonces puedo hacer el cálculo numérico y encontrar el valor aproximado, porque estos son números aproximados, son números irracionales. ¿Estamos? Lo mismo podría hacer si tengo que calcular gamma de una fracción negativa, pero aplicando la fórmula de recurrencia al revés, es decir, sumándole 1 y dividido por el mismo z que tengo acá. La gamma de z era gamma de z más 1 dividido z. En algún momento voy a llegar a gamma de un número positivo. Hago exactamente lo mismo y me queda, bueno, y voy multiplicando la fracción esta, la puse invertida acá, y después gamma de menos 3 cuartos, gamma de menos 3 cuartos más 1 dividido menos 3 cuartos, y pongo 4 tercios arriba, y me queda 16/21. Ven que va cambiando de signo en cada intervalo. Y por gamma de un cuarto, que ya lo tengo acá tabulado, y puedo sacar el valor, ¿sí? También hay otra formulita útil que tampoco la vamos a ver, la deducción, de que el producto de gamma de un número, de un número que en este caso sería fraccionario, por el complemento de ese número a 1, por el gamma del complemento de ese número a 1, me está relacionado con la función trigonométrica seno, de esta manera, pi sobre el seno de pi por z. O sea que si yo tengo gamma de qué sé yo, de 4 tercios, podría hallar gamma de 1 tercio. Perdón, no gamma de 4 tercios, quise decir gamma de 2 tercios.
podría hallar gamma de 1/3, que es el complemento a 1 de 2/3, aplicando esta formulita, ¿sí? Entonces puede ser útil para ciertas aplicaciones. No vamos a ver, por supuesto, la formulita esta sale de multiplicar gamma de z por gamma de 1 menos z, pero pasando también a coordenadas polares. O sea, no es tan simple de deducir. Tampoco lo voy a pedir. Acá tienen un ejemplo, ¿ves? Que por ejemplo yo conozco gamma de 1/4 y quiero sacar cuánto vale gamma de 3/4. Entonces aplico la formulita esta, porque esto es 1 menos 1/4. O este es 1 menos 3/4, es lo mismo, ¿sí? Según a quién le diga z, o a quién le llame z. Bueno, pero una aplicación que sí vamos a usar en algunos ejercicios, porque, a ver, hay 3, 4 ejercicios en la guía, no, 2 ejercicios en la guía, no, porque en realidad la sustitución que se puede aplicar para resolver integrales a través de la función gamma es siempre la misma. Para que yo pueda resolver una integral por sustitución y emplear la función gamma para poder resolverla, tiene que aparecer una exponencial. O por ahí, bueno, a veces se han dado en los exámenes finales, aparece un logaritmo natural, pero el logaritmo natural está relacionado con la exponencial de base e. Entonces, con alguna sustitución, nosotros tenemos que tratar de transformar ese integrando que me quede de la forma e a la menos t, porque así era la función gamma. O sea, bueno, lo voy a volver acá, pero la función gamma era e a la menos t por t a la z menos 1 por diferencial de t. Entonces yo de alguna manera tengo que buscar que con alguna sustitución que haga para la integral que quiera resolver, para mi integral, que se asemeje a esta forma. Entonces si se asemeja a esta forma, yo voy a poder decir quién es el z, que es parte del exponente de t, y entonces voy a poder decir, esto es la integral de gamma de z. Y entonces calcularlo con alguno de los valores que ya tengo tabulado de gamma. Porque esto va a ser real, en realidad, porque no tiene una aplicación directamente compleja en este caso. Entonces, por ejemplo, esta integral. Esta integral no es fácil de resolver por los métodos que ustedes conocen. Se resuelve por sustitución, pero llevándola a esta función gamma nueva que hemos conocido hoy. Entonces, si yo tengo e elevado a la menos raíz de x por diferencial de x, si yo hago que raíz de x valga t, de ahí despejo x en función de t y su diferencial, que quedaría así, y lo reemplazo acá, este 2 lo puedo sacar afuera, ahora esto es como t elevado a la 1, pero la formulita de gamma dice que gamma de z es c integral entre 0 e infinito de e a la menos t por t a la z menos 1 por diferencial de t. Entonces yo hago que z menos 1 es igual a 1 en este caso. Por lo tanto, z vale 2. Y por lo tanto, esto está definiendo la función gamma del número 2. Y así me resulta muy fácil resolver esta integral, porque va a ser 2 por gamma de 2. Aplicando la relación del factorial, gamma de n más 1 es n factorial. Por lo tanto, gamma de 2 es 1 factorial. Por 2 queda 2. El valor de esa integral, que es convergente, es 2. Porque esta es una integral, fíjense en que esta es una exponencial decreciente en realidad, aunque decrece más lentamente porque decrece con la raíz cuadrada. O no, al contrario, decrece más rápidamente porque decrece con la raíz cuadrada del número. Entonces, bueno, y el valor del área bajo la curva de esta función es 2, desde 0 hasta infinito. O sea que es convergente. Si me hubiera dado que no es convergente, seguro que no la puedo resolver a la integral de esa manera. Es una integral impropia en este caso, cuando son convergentes y se puede hacer una sustitución para transformarla en la definición de la integral de gamma, entonces yo puedo usar gamma y obtener el resultado de esa integral.
Bueno, el tema era cortito, en realidad hoy iba a dar esto, iba a dar algo más, voy a dar algo más, porque la idea era dedicarle un poco más para el parcial, pero bueno, ahora con esto del corte de luz, voy a dar lo mismo el tema teórico y después le dedicaremos un poco más al parcial, a los ejercicios que ustedes pregunten o que yo dé algún ejercicio. Bueno, esto después veremos porque esto ya es para el segundo parcial. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá que vamos a ir al otro apunte ahora? No. Acá dicen, por ahora no. Bueno, entonces vamos a ver el otro documento. Este no. Ahora empezamos un poco con la parte más de las funciones reales y básicamente o específicamente resolver ecuaciones diferenciales. Ustedes ya han resuelto ecuaciones diferenciales en análisis 2, pero no todo tipo de ecuación diferencial, algunos tipos, sobre todo con coeficientes constantes. Bueno, resulta que a veces no es posible encontrar soluciones de una ecuación diferencial en términos de funciones elementales que ya conocemos, funciones trigonométricas, polinómicas, hiperbólicas o lo que sea, de las funciones elementales que ya conocemos. Y entonces es necesario a lo mejor plantear una solución que no va a ser una función elemental, sino que va a estar representada por un desarrollo en serie. Y que ese desarrollo en serie realmente converge a la solución de la ecuación diferencial. Y entonces, en vez de establecer o estudiar esa solución como una función elemental, bueno, la estudiaremos como un desarrollo en serie. Ese desarrollo en serie será posible siempre que la ecuación diferencial cumpla ciertas condiciones, que lo establece este teorema que vamos a aceptar sin demostración. Simplemente decir que si tenemos una ecuación diferencial de orden n, lineal, normal, y ahora vamos a ver qué significan todos esos conceptos, cuyos coeficientes, como están acá representados con a sub n menos 1, a sub n menos 2, a sub 2 de x, a sub 1 de x, a sub 0 de x, y segundo miembro, son funciones analíticas en un intervalo dado del eje real, que acá supuse un intervalo cualquiera. Ojo que ahora ya estamos trabajando con una función real de la variable x. Ya no dejemos de lado por un momento lo que son funciones complejas. Entonces, si se cumple esa condición, que son analíticas, y existe algún punto x0 que pertenece a ese intervalo, donde los desarrollos en serie de potencia de esos coeficientes y el segundo miembro convergen todos en un intervalo común de convergencia, que en este caso sería de radio R como máximo, diríamos que es un intervalo, es un entorno al punto x0, ahora ya no es una vecindad. ¿Por qué? Porque estamos en una variable real ahora. Entonces un entorno de un punto, como ya lo saben de análisis 1, es un intervalo centrado en el punto. Y si dijimos que los coeficientes son analíticos, van a admitir desarrollos en serie de Taylor, o sea, de potencias positivas, con un cierto distancia desde el centro donde va a ser convergente el desarrollo. ¿Por qué lo hice hasta acá? Y porque se supone que habíamos definido que eran analíticos en el intervalo I. Y es probable que porque acá deja de ser analítico y porque allí haya alguna singularidad. Y del otro lado está acá. Pero yo me puedo extender hasta la singularidad más cercana. Entonces hacia ambos lados me puedo extender R, como lo he simbolizado en esto. Entonces, si se dan esas condiciones y los desarrollos convergen como máximo en ese entorno, digamos, x0 menos r, x0 más r, o sea, en este intervalo, valor absoluto de x menos x0 menor que r, con r mayor que 0,
entonces toda solución de esta ecuación que esté definida en ese punto puede, digamos, va a ser analítica también en ese punto y por ende va a admitir un desarrollo en serie de potencia con centro en ese punto, de la forma esta. Y entonces encontramos que existiría una solución que lamentablemente no la puedo expresar como función elemental, pero sí la puedo expresar como un desarrollo en serie de potencia. Sumatoria desde k igual a 0 infinito de a sub k por x menos x0 elevado a la k. Por supuesto, si el x0 fuera 0, que podría ser, esto quedaría en potencias de x, quedaría un desarrollo de McLaurin, como ya habíamos visto antes. Como ven, estoy empleando un parámetro k para diferenciarlo, porque después, a ver, en los parciales, todo lo que es serie de Loren y de Taylor en funciones complejas lo hemos representado con el parámetro n, y para hacer una distinción o diferencia, en este caso estamos hablando de funciones reales, bueno, lo estoy interpretando con otro parámetro, pero no quiere decir que yo acá no le puedo poner n también. Podría poner de n igual a 0 infinito a su n por x menos x0 a la n, ¿sí? Pero bueno, vamos a emplear k porque usamos esa simbología para distinguirlo un poco de las otras series que hemos estudiado con funciones complejas, digamos. Pero esto sigue siendo una serie de Taylor, porque es una serie de potencias positivas. Y va a converger esta serie también en el mismo intervalo donde convergen todos los coeficientes de este desarrollo. Bueno, esto lo vamos a aceptar y lo que vamos a hacer es aplicar un método que se llama método de los coeficientes indeterminados, que no sé si lo han visto en análisis 2, pero yo se lo puedo recordar o decir cómo sería. Ustedes en análisis 2, cuando tenían una ecuación diferencial de este tipo, en realidad no tenían coeficientes variables como funciones de x, tenían coeficientes constantes. Y entonces hallaban la ecuación característica, las raíces de la ecuación característica, que normalmente le llamaban R1, R2, creo, o alfa 1, alfa 2, y en base a cómo eran esas raíces, ustedes podían encontrar lo que se llamaban dos soluciones linealmente independientes. Si te digo dos soluciones, porque me estaría refiriendo a una ecuación de segundo orden. Se puede demostrar, no sé si lo han demostrado en análisis 2, porque a veces no se llega a dar todo ese teórico, y puede ser que se haya visto en forma más práctica, de que si tengo una ecuación diferencial de segundo orden, o sea que empezaría acá la ecuación, ¿sí? Y con coeficientes constantes, toda solución de esa ecuación de segundo orden va a pertenecer a un espacio funcional de dimensión 2. Y un espacio funcional es como un espacio vectorial, pero si la dimensión es 2, quiere decir que yo podría encontrar una base de funciones linealmente independientes que me permita obtener una solución general como una combinación lineal de esa base. Y entonces, obteniendo esas dos soluciones linealmente independientes, ustedes normalmente escribían la solución general de esta manera, creo. Una constante, que normalmente le ponían C1, creo, pero acá bueno, va a ser A0, por la función, una de las dos funciones linealmente independientes, más otra constante por la otra función linealmente independiente. Y acá les voy a recordar un poco de análisis 2, a ver la parte práctica. Y voy a ver si lo han visto, porque ahora voy a preguntar, a ver si me responden. ¿Qué pasaba si las raíces de la ecuación característica eran reales y distintas? ¿Cómo eran las soluciones? Para una ecuación de segundo orden estoy hablando, ¿eh? Y homogénea, porque homogénea quiere decir que acá sería igual a 0. ¿Cómo era? La I1 y la I2 de X. No sé si saben de lo que estoy hablando. Me parece que no. A ver.
Ninguno responde. No sabe, no contesta. Eran distintas. Sí, eran reales y distintas, pero ¿y cómo eran las soluciones? ¿De qué tipo eran? ¿Qué funciones elementales eran? Eso es lo que me estoy refiriendo. Sí, exponenciales. Bueno, le salió mal la escritura. Sí, exponenciales eran. O sea, era e elevado a la raíz correspondiente por x y la otra era e elevado a la otra raíz por x. Esas eran las dos soluciones linealmente independientes. Y después le ponía como combinación lineal multiplicadas por constantes arbitrarias. Claro, C1 por a la algo. Sí, e a la algo estaría y e a la algo. Bueno, ¿por qué no puede hablar, señor Francisco, para que no diga todo eso? Pero bueno, está bien. Lo puso como pudo. Por lo menos contestó. ¿Qué pasaba si las raíces eran iguales? O sea, eran reales pero iguales. No podía poner ese e a la algo. Me voy a tomar por lo que dijo el señor Juan Francisco. Y la otra no podía ser e a la misma, porque entonces eran iguales, no eran linealmente independientes. Entonces se obtenía otra solución multiplicando esa misma exponencial por la variable x. De que una solución era e elevado a la raíz correspondiente por x, la otra era e a la misma raíz elevado por x, ¿no es cierto? Pero por la variable x. Y si eran complejas conjugadas, era la otra posibilidad, porque son tres las posibilidades. Aparecían las otras funciones. ¿Cuál función? Aparte de la exponencial. La exponencial siempre aparece. Ya después Seno y coseno, sí, la fórmula de Euler. sí, seno y coseno por la fórmula de Euler, porque iba a quedar la exponencial elevado a una raíz compleja. La parte real de la raíz quedaba e elevado a la parte real por x, pero la parte imaginaria lo traducía por Euler como coseno de la parte imaginaria más, o sea, del argumento de la exponencial, y más i veces el seno. Y entonces quedaban multiplicados las exponenciales por el coseno o por el seno. Y esas eran las dos soluciones linealmente independientes. Bueno, ¿eso cuándo lo podían hacer todo eso? Cuando ustedes tenían acá una ecuación con coeficientes constantes, porque podían determinar la ecuación característica, que es una ecuación de segundo grado y que tenía las raíces porque eran coeficientes constantes. Ahora, si los coeficientes son variables, como funciones de x, ya no se puede determinar las raíces, porque ¿cómo voy a hacer con la x? ¿Estamos? Entonces, una forma de obtener soluciones de ecuaciones que sean de este tipo es mediante la proposición de una función o solución en forma de serie. Ahora, ¿cómo se hace para encontrar los coeficientes de esta serie? Porque yo encuentro que son funciones potencia de x, todas las potencias enteras de x, positivas, digamos, pero por un coeficiente a sub k que tengo que conocer de alguna manera, o tengo que conocer su fórmula de recurrencia o la fórmula de cómo se van secuenciando esos coeficientes para un k que va de 0 a infinito. Bueno, eso se obtiene por la fórmula o por el método de los coeficientes indeterminados, que también habrán visto, supongo, en análisis 2. Eso que me han dicho ustedes recién es para ecuaciones homogéneas. Quiere decir que el segundo miembro es cero. Pero cuando no era homogénea, la solución se obtenía sumando la solución de la homogénea asociada más una solución particular. Y esa solución particular tenía que ver con la forma que tuviera este segundo miembro. Si yo proponía una solución particular, ponele que proponía un polinomio de primer grado, ax más b, con constantes ab a determinar. Si yo la propongo como solución, tengo que ver que la satisfaga. Y lo que hacían supuestamente era reemplazar la derivada segunda, la derivada primera y la derivada
multiplicada por las constantes, igualarlo a h de x, y por igualación de términos semejantes con el primero y segundo miembro, podías determinar un sistema de ecuaciones donde te determinaba quién eran las constantes a y b de ese polinomio que vos decías que era la solución particular, ¿sí? A eso se le llama método de los coeficientes indeterminados. O sea, proponer una solución con coeficientes indeterminados, pero luego llevando esa solución, reemplazándola, estoy diciendo, en la ecuación diferencial, encontrar cuánto valen esos coeficientes, igualando con el segundo miembro, que no sería igual a 0. Entonces después, la solución general se puede expresar como la particular más la homogénea asociada. O sea, más la solución esa que encuentran con la ecuación característica. Bueno, acá el método consiste, el de los coeficientes indeterminados, también en llevar esta solución y su derivada, como vamos a ver, a la ecuación diferencial. Y por igualación de términos semejantes con el segundo miembro, que acá van a ser términos semejantes en potencias de x, porque el primer miembro va a tener una sumatoria infinita de las potencias enteras positivas de x, ¿sí? Enteras no negativas, diríamos, porque está el 0 y todas las positivas, ¿sí? Y entonces por igualación vamos a obtener una fórmula de recurrencia que me va a permitir determinar estos coeficientes asociados. Bueno, eso lo vamos a ver directamente en un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver cómo se determina, es el método práctico para determinar esos coeficientes. Pero antes me olvidé de decir, y no me había olvidado, sino que quería terminar esto, ¿qué es una ecuación diferencial lineal normal de orden n, como es esta que está puesta acá? Yo podría haber puesto acá, empezar con el coeficiente a sub n de x. Preferí poner un coeficiente 1 para decir que esto está normalizada, esta ecuación. ¿Qué es lo que es normalizar una ecuación? Es lo mismo que normalizar un polinomio. Dividir todo por el coeficiente principal. Entonces se supone que como yo acá ya el coeficiente principal lo puse como 1, ¿saben qué es lo que es el coeficiente principal? Es el que acompaña a la derivada de mayor orden. Como en un polinomio, el que acompaña es el coeficiente del que me da el grado del polinomio, o sea, el que acompaña a la variable elevado al mayor exponente, ¿no? Bueno, entonces yo ya lo supuse 1, porque yo ya supuse que he dividido todo por a sub n de x, y que estos coeficientes ya tienen en su denominador, si no se ha simplificado, ese coeficiente a sub n, lo mismo que h de x. Simplemente para hacerlo más simple, el enunciado del teorema. Y entonces cuando yo me refiero acá que los coeficientes convergen para ese intervalo i o para esa región, me estoy refiriendo a que no tienen polos, o sea, no tienen ceros de este numerador. Perdón, no tienen ceros en el denominador, que sería el coeficiente principal que yo ya dividí toda la ecuación por ese coeficiente. A ver, decir que una ecuación es normal quiere decir que no se anula nunca el coeficiente principal en el intervalo donde es normal. Porque ese coeficiente que aparecería acá dividido en todos estos otros no sería 0 en todo ese intervalo. Entonces eso quiere decir que es normal. Y yo voy a poder definir cualquier solución en forma de serie en un punto de ese intervalo, donde la ecuación sea normal. Si ese punto x0 es un punto donde el coeficiente se anula, es porque entonces los denominadores de estos otros coeficientes también se van a anular en ese punto. A ese tipo de punto le vamos a llamar, lo vamos a ver el viernes, se llama punto singular de una ecuación diferencial. Y también vamos a poder proponer una serie en ese punto, pero la serie no va a ser válida ahora en todo el entorno del punto, sino que va a ser válida en un entorno reducido. O sea que acá va a aparecer el 0 menor que
x menos x0 menor que r. Bueno, pero eso lo vamos a ver después. Entonces ahora vamos a tratar de encontrar soluciones en forma de serie alrededor de puntos regulares, se dice. O sea, donde la ecuación es normal, donde no se anula su coeficiente principal. O si su coeficiente principal es 1, no son discontinuas o no dejan de ser analíticas las funciones de los coeficientes que acompañan a las otras derivadas y el segundo miembro, ¿sí? Eso quiere decir normal. Lineal, ¿qué quiere decir? La forma en que está dada es una forma lineal. ¿Lineal en quién? Con respecto a qué funciones es lineal esta función o esta ecuación. ¿Qué les parece a usted? ¿Por qué lineal? Lineal tiene que ver con las potencias a las que está elevado la variable o la función o lo que sea. Y entonces, a ver si me escribieron algo. ¿Se cortó o soy yo? ¿Se cortó o no se cortó? No sé, acá dice se cortó, soy yo. No, profe, no se cortó, creo que era yo. Ah, bueno. Bueno, entonces me dicen por qué es lineal o no. O lo tengo que decir yo. Esto no son potencias, ¿no? Esto es del orden de derivada. ¿A qué potencia está elevada todas las derivadas y la función incógnita? Multiplicada por sendos coeficientes, funciones de x. ¿No están elevadas a la primera potencia todas? No está. Y segunda elevado al cuadrado. Y prima elevado al cuadrado o al cubo. Entonces la linealidad de una ecuación diferencial de orden n se refiere a la linealidad de todas las derivadas. O sea que todas las derivadas aparecen multiplicadas por sendos coeficientes que dependen de x, que ahí sí puede ser la dependencia de x no lineal, eso no importa, pero lineal se refiere a la dependencia de las derivadas de las funciones y de la función propia, y función incógnita. Eso es la linealidad de una ecuación diferencial. Por supuesto, son las más fáciles de resolver. Ustedes a lo mejor en análisis 2 vieron alguna ecuación no lineal, pero seguramente no tiene todos estos términos, o es mucho más simple, o no tiene ni siquiera coeficientes variables con x. Entonces se puede integrar de una manera más simple, a lo mejor. Sí, porque si no, si fuera no lineal y aparecerían todas las derivadas, y todas las derivadas aparecerían elevadas a una potencia mayor que 1, y bueno, sería muy complicado. No sería eh, un tema para ver en nuestra aplicación de la ingeniería, porque no va a aparecer una ecuación de ese tipo. Entonces, por eso se estudian las ecuaciones más simples o del tipo que pueden aparecer en ciertos problemas de ingeniería, como esta, que es una ecuación lineal, ¿sí? Bueno, eso se refiere lineal, normal y de orden. ¿Y de orden n qué quiere decir? Eso sí me lo pueden decir. ¿Por qué es de orden n? Porque la derivada de mayor orden es n. Por supuesto. Está claro, ¿no? Esos conceptos deberían estar claros de análisis 2, pero lo que pasa es que a veces no se llega a dar, y menos ahora en la virtualidad, no sé cómo se dará. Entonces, bueno, esos tres conceptos, lineal, normal, de orden n, los tengo que manejar ya bien porque yo no los voy a volver a enseñar ya a eso. Ni voy a preguntar en el parcial qué quiere decir que es lineal, ni qué quiere decir que es normal, ni qué quiere decir que es de orden n. Eso no lo voy a preguntar, por supuesto. Bueno, entonces visto eso, no sé si hay una pregunta, vamos a ver un ejercicio concreto de esto, porque directamente es una aplicación. O sea que el tema este es muy cortito. En la parte teórica es, bueno, hacer una introducción, como yo dije, que hay ecuaciones diferenciales que no pueden ser resueltas a través como solución, encontrar una solución de una función elemental conocida,
pero sí, si se cumplen ciertas condiciones, como especifica este teorema y enuncia el teorema, se puede encontrar una solución en forma de serie. Por eso este tema se llama solución de ecuaciones diferenciales lineales mediante series. Y entonces después de decir que voy a aplicar el método de los coeficientes indeterminados, y bueno, y veo un ejemplo, cómo lo aplicamos acá. Supongamos esta ecuación, que tiene una x acá. Tampoco los coeficientes van a ser funciones de x tan complicadas, porque entonces también va a ser complicada la solución. Normalmente van a ser potencias de x, o tipo polinómicas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hago? Propongo, fíjense en qué intervalo, de acuerdo al teorema, en qué intervalo estaría definido esto. Siempre que el coeficiente principal no se anule. Y acá no se anule porque es 1. En ningún punto. O sea que el intervalo sería todo el eje real, de menos infinito a infinito. En particular, nosotros vamos a proponer desarrollos en torno al origen. Esto no lo dije, pero lo dice acá. ¿Por qué? Porque son los más fáciles. Porque en vez de tener potencia de x menos, qué sé yo, 1, voy a tener potencias de x directamente. Y esta sumatoria, en vez de ser x menos x0, será x a la k directamente. Porque el x0 valdrá 0. Eso siempre que se pueda hacer, fíjense en que en x igual a 0 esto no tiene ningún denominador que se anule. Concretamente los coeficientes. ¿Quiénes son los coeficientes de esto acá? Sería el A1, el A2, el A1 y el A0. El A2 sería 1, este sería X y este sería 1. Y el segundo miembro sería 0. Bueno, son funciones analíticas para todo el eje real. Por lo tanto, el intervalo de validez de la proposición que yo voy a hacer, que es sumatoria desde k igual a 0 infinito de a sub k por x a la k, vale para todo el eje real. O sea que es de radio infinito. ¿Estamos? O sea que vale en todo el eje real la solución a proponer. ¿Y ahora qué hago? Derivo esa solución. Derivo el término késimo, por supuesto, que es como derivar cada uno de los términos. Queda k por x a la k menos 1. Y derivo de nuevo y queda k por k menos 1 por x a la k menos 2. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a llevar estas tres derivadas, mejor dicho, estas tres funciones, la derivada segunda, la derivada primera y la función, a esta ecuación y la voy a igualar a 0. Entonces ven que lo reemplazo. Esto es la derivada segunda, la derivada primera está multiplicada por x y esta es la función. Y esta x la introduzco acá adentro porque le va a variar el exponente a esto. Va a quedar x a la k. Y ahora tengo que equiparar dos cosas. Porque acá dice que todos estos coeficientes de esta sumatoria tienen que ser 0. ¿Por qué? Porque está igualado a 0 para que se satisfaga. Pero yo no puedo equiparar coeficientes de esta sumatoria con los de esta que tienen distintos exponentes de x. Entonces yo tengo que equiparar los exponentes para tratar de transformar esto en una sola sumatoria. ¿Y por qué? Y porque acá hay potencias de x que acá también hay y que acá también hay. Entonces yo puedo agrupar los términos semejantes. Pero yo no lo puedo agrupar si acá tengo elevado para el primer k a la menos 2 y acá va a estar para el primer k a la 0 y acá a la 0. Esta la podría agrupar, pero esta no. Entonces yo voy a equiparar los exponentes primero. ¿Y cómo lo logro eso? Simplemente con un corrimiento del parámetro. ¿Se acuerdan que ustedes cuando hicimos, bueno, ustedes o yo, cuando hicimos la serie de Taylor y de Loren, al último cuando generalizamos, ¿qué hacemos? Si yo pongo desde n igual a 0, bueno, el coeficiente a lo mejor era n factorial sobre, no sé, n más 1 por no sé cuánto y por x a la n o por z a la n. Pero si yo ponía de que n empezaba de 1 en vez de 0, a lo mejor no era n factorial, era n menos 1 factorial. O sea, siempre lo adaptaba de acuerdo a cómo empezaba el límite inferior. Entonces la idea es que yo corra esta sumatoria, el parámetro k, lo corra el k menos 2 a k. Es decir, le sume 2. Si yo le sumo para que la sumatoria no varíe, o sea, para que los términos de la sumatoria
sigan siendo lo mismo, K tendría que empezar de 2 más abajo, para que el primero se corresponda con el primero que era para K igual a 0 antes. Si para K igual a 0 esto valía 0 y esto vale menos 1, ahora para K igual, cuando yo reemplace K por K más 2, porque le voy a sumar 2, ¿sí? Cuando K valga menos 2, este va a valer 0 de nuevo, porque va a ser K más 2, que es este que yo puse acá. ¿Se entiende lo que quiero explicar? Que voy a hacer ese corrimiento de la sumatoria para que no varíen los términos, tengo que correr el límite inferior de la sumatoria en 2 en sentido contrario. Si uno lo corre en 2 superando, digamos, o sumándole 2, entonces la sumatoria tiene que empezar 2 más abajo, inferiores. ¿Está claro eso? Voy a tener los mismos, no me contesta nadie. No sé, se cortó. ¿Está claro o no está claro? Eso le cuesta entender, por eso estoy preguntando. ¿Me podría explicar de vuelta, profe? Bueno, acá lo dice, sí, lo puedo explicar de nuevo. Si yo, a ver, ¿cuál es el, yo lo voy a explicar de otra forma, ¿cuál es el primer término de esta sumatoria? Para K igual a 0, vale 0, porque esto es 0 por menos 1, 0 y va a quedar 0. Y el segundo término, ¿cuál es? Para K igual a 1, también vale 0, porque queda este igual a 0, ¿sí? Y recién va a empezar para K igual a 2. Y para K igual a 2, esto va a valer 2 por 2 menos 1 sería por 1, y valdría 2 por el A sub 2 sería. Bueno, si yo ahora cambio este K y en vez de poner K, pongo K más 2, o sea que le sumo 2, entonces evidentemente que no va a volver a tener los mismos valores si a este lo dejo igual que antes. Porque cuando este K valga 0, este ya no va a valer 0, va a valer 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que siga teniendo los mismos términos que tenía antes? Correr el valor de K, pero en el límite inferior, 2 hacia abajo. O sea, empezar, como dice acá, de K igual a menos 2. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo acá le sumo 2, porque ¿por qué le quiero sumar 2 y no 3, ni 4, ni 5? Porque este K menos 2 quiero que se transforme en K. Entonces, si yo le sumo 2, el 2 se va con el 2 y queda X a la K. Y yo ahora puedo decir que esta serie va a tener las mismas potencias que esta y la misma potencia que esta, porque empieza desde K. Ya vamos a ver desde dónde empieza. Pero eso es lo que busco primero, equiparar las potencias de X, que todas empiecen desde el mismo lugar K. ¿Sí? Ya después vemos de cómo hacemos con la sumatoria si los límites son distintos, ¿sí? Pero eso todavía no lo expliqué. Entonces yo no puedo modificar los términos de esta sumatoria, pero si yo le modifico el valor de K, sumándole 2, quiere decir que cuando K valga 0, ahora este va a valer 2 más. Entonces, ¿cómo logro tener los mismos términos? Y haciéndole que este valor no empiece en 0, sino que empiece 2 más abajo. O sea, desde K igual a menos 2. Y entonces, si yo a todos los valores a todos los lugares donde aparece K, le sumo 2, como ven acá, K más 2, acá K más 2 menos 1 quedaría K más 1. El subíndice también va a variar, el coeficiente, va a quedar K más 2. Y el X va a quedar elevado a la K, porque va a quedar K más 2 menos 2. Pero ahora, para que esto siga siendo la misma sumatoria que tenía acá, el K tiene que empezar en menos 2. Y entonces ahora podemos comparar. Si el K acá era 0, esto valía 0. Y acá si el K vale menos 2, esto vale 0. Por este. O sea que se sigue cumpliendo. Son los mismos términos. Para K igual a 1 acá, esto vale 0. Acá para K igual a menos 1, también vale 0, porque este se hace 0. Por último, el primer término distinto de 0 sería para K igual a 2 acá. Y sería, como ya habíamos dicho, 2 menos 1, 1, 2 a sub 2 por X a la 0.
Y acá sería el mismo que para acá igual a 0. Porque para acá igual a 0 quedaría 2 a sub 2 por x a la 0. O sea que, ¿qué quiero demostrar con esto? Que yo no cambié los términos de la sumatoria. Cambié la forma de expresar la sumatoria. O sea, cambié el parámetro k. Con un corrimiento se dice. O sea, si yo corrí el parámetro k es un número entero. Si lo corrí en dos lugares superiores hacia arriba, entonces la sumatoria tiene que empezar dos lugares inferiores para que siga manteniendo los mismos términos que tenía antes. ¿Está ahora más claro? No sé. Ya no sé cómo explicarlo. Es así. O sea, eso es para entenderlo. Ahora nosotros lo vamos a mecanizar el proceso. Es decir, ya vamos a saber que si yo tengo que sumarle dos lugares acá, en todos los lugares acá, bueno, yo sé que acá tengo que empezar dos más abajo. Si le tengo que sumar tres lugares acá, bueno, acá voy a empezar tres más abajo. Y listo. Esa es la mecanización que voy a hacer. No es que cada vez que voy a hacer esto voy a tener que estar razonando a ver si cada término es igual. No, ya se hace mecánico esto. Entonces, si le sumo 2, acá, bueno, va a empezar 2 más abajo. Y listo. ¿Estamos? Estamos. A ver si me dicen sí o no. Sí, profe, está claro. Bueno, pero entonces, si cambio esta sumatoria, las otras dos no las cambio porque X empieza la K. Si otra empezara K menos 1, por ejemplo, pongamos que esta X no hubiera estado acá, o hubiera estado en otro lado, o hubiera sido X al cuadrado, pongamos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido X al cuadrado? Cuando multiplico por esto va a quedar X a la K más 1. Y entonces ese tampoco va a ser igual que los otros. Entonces acá hago un corrimiento, que si fuera K más 1, el corrimiento sería menos 1 hacia abajo, porque yo quiero que quede en K. ¿Estamos? Y entonces si yo le resto a K1, acá le voy a tener que sumar. O sea, voy a tener que ir para el otro lado, el corrimiento en la sumatoria. Bueno, pero acá no hace falta, después lo veamos si aparece en otro ejercicio. Creo que tengo uno por acá. A ver si es así. Este ejercicio, que es otro que, bueno, que acá sí tiene un intervalo de validez distinto, después lo vamos a ver. Porque como lo tengo hecho, aprovecho para no tener que escribirlo y que perder tanto tiempo. Bueno, pero ¿dónde estaba? Acá. Bueno, entonces chicos, si yo corro K en 2, acá queda K más 2, acá queda K más 2 menos 1, queda K más 1, acá queda A sub K más 2 y acá queda X a la K. Pero acá empieza de K igual a menos 2. Ahora, yo puedo darle valores acá y sacar algunos términos de esta sumatoria. Me conviene, si son los términos que dan 0, eliminarlos a eso. ¿Para qué voy a seguir teniendo? O sea, si para acá igual a menos 2 esto da 0, acá lo puse, normalmente no lo vamos a poner acá. Ya lo hago mentalmente. Y si k vale menos 1 también es 0, entonces quiere decir que esta sumatoria podría empezar de k igual a 0. Pero ahí no es porque hice un corrimiento de la variable que empieza de k igual a 0, le volví a sumar 2. No. Acá lo que hice es darle los valores acá y que me den que los dos primeros términos son 0. Y entonces empezaría desde k igual a 0. De nuevo la sumatoria. Pero yo ya hice el corrimiento de la variable. No estoy haciendo corrimiento acá. Acá estoy dándole valores acá y viendo que los dos primeros términos son nulos. Antes también eran nulos los dos primeros. Y el primero que quedaba era con k igual a 2. Fíjense si yo acá le hubiera puesto con k igual a 2. El primero directamente. Porque esto sería 0 para 0 y acá 0 para 1. Y entonces esto hubiera quedado de k igual a 2. Como yo tenía que correr la sumatoria 2 más abajo, hubiera quedado de k igual a 0. O sea que queda lo mismo que esto. Eso lo puedo hacer también antes. Y después hacer esto, es lo mismo. Ahora, ¿por qué hice eso? Y porque si estas sumatorias empiezan en 0, empezarían con la potencia x a la 0. Si esta empieza con menos 2, empezaría con la potencia x a la menos 2.
y no es coherente que yo sume ese término con el otro término, porque no va a ser para el mismo valor de K. Entonces lo que yo busco ahora es equiparar por segundo término, equiparar los límites inferiores de la sumatoria. ¿Cómo los equiparo? Resolviendo los primeros términos de la sumatoria. Es decir, dándole los valores acá. Si esto hubiera empezado en -3, ponele. Bueno, le doy -3 y me da un valor. Me doy -2, le da otro valor. Le doy -1, le da otro valor. Y cuando vale 0 ya no le doy más valores. ¿Por qué? Porque ahí lo puedo juntar con la otra sumatoria. Como acá dio la casualidad que los dos primeros dieron 0, ya vamos a ver el caso en que alguno de estos términos no me dé 0, ¿qué se hace después? Y se lo iguala a 0. Y de ahí se saca alguna condición. Ya eso lo vamos a ver, solo que pasa que acá no da eso. Entonces, ahora las tres sumatorias tienen las mismas potencias de x y empiezan de la misma potencia de x, porque empiezan de k igual a 0. Entonces yo podría agrupar estas tres sumatorias en una sola, sacando factor común x a la k. O sea, es como sumar los coeficientes de los términos semejantes de las tres sumatorias. Y sumo los coeficientes de los términos k'ésimos. O sea, acá sería k más 1, k más 2, a sub k más 2, más, bueno, acá saqué factor común a sub k de estas dos también, de todos términos, factor de k más 1. Por eso queda así, y queda entre corchetes. Entonces ahora me queda el término general de toda la sumatoria, que está expresado como una combinación de las constantes k y de los coeficientes k y de los coeficientes k más 2. Pero ahora concluyo de esta manera, digo, para que esta ecuación se satisfaga, y siendo que los coeficientes estos no se pueden sumar entre sí, ¿por qué? Porque son distintas potencias de x, para que esto dé 0, todos los coeficientes tienen que ser 0. Pero todo esto que está, el coeficiente, es todo lo que está entre el corchete. Entonces igualo a 0 eso. Y de ahí yo voy a poder sacar lo que se llama una fórmula de recurrencia. ¿Por qué recurrencia? Porque voy a sacar el coeficiente de mayor subíndice en función del coeficiente de menor subíndice. Y entonces despejando de esto yo encuentro una fórmula que me permite, dándole valores acá, obtener los primeros coeficientes del desarrollo. Pero siempre va a estar en función del primero. En realidad de los dos primeros. ¿Por qué? Porque acá está relacionando un coeficiente con los dos anteriores. Con uno de los dos anteriores. Cuando haga el k más 3, acá va a estar relacionado con el k más 1. Entonces quiere decir que yo voy a tener primero que tener dos coeficientes arbitrarios, que son el a sub 0 y el a sub 1. Y acá le voy a dar valores desde 0, porque así quedó la sumatoria. Entonces voy a calcular para k igual a 0, ¿cuánto vale el a sub 2? Y vale a sub 0 dividido 2, negativo. Para k igual a 1 voy a calcular el a sub 3, que va a valer a sub 1, reemplazo acá, dividido 1 más 2, 3. Entonces, el a sub 0 y el a sub 1 no los puedo calcular. ¿Por qué no los puedo calcular? Y porque estarían en función del a sub menos 1 y del a sub menos 2. Y no existen esos coeficientes. Entonces, convengo en que el a sub 0 y el a sub 1 son dos constantes arbitrarias, que no las puedo determinar. Esas van a quedar como constantes indeterminadas. Y los otros sí los puedo determinar, porque los puedo poner todos en función de a sub 0 o de a sub 1. Vamos a ver que en este caso, como están uno en función de dos anteriores, va a ser que los pares, los de su índice pares, van a estar en función de a sub 0 siempre. Y los de su índice impar van a estar en función de A1. ¿Por qué? Hagamos uno más nomás. Vamos a estar calculando todo acá. Si K vale 2 ahora, esto queda A sub 4. Y va a quedar en función del A sub 2. Menos A sub 2 sobre 2 más 2, 4. Pero el A sub 2
yo no tengo por qué que todos los coeficientes me queden en función de coeficiente todo distinto. Porque si el A sub 2 ya estaba en función del A sub 0, lo puedo reemplazar en función del A sub 0 y me queda A sub 0 sobre 2. Y como es negativo, queda positivo. Y dividido 4. Entonces esto me habilita a decir que yo puedo, todos los coeficientes pares, los puedo poner en función de A sub 0. Y todos los impares en función de A sub 1. Por lo tanto, cuando forme la serie que yo había propuesto, que era esta, y acá lo vamos a ver, ¿cómo la voy a expresar ahora? Que esa es la forma en que la tengo que expresar. Reemplazo la solución que yo propuse era esta, y si la desarrollo queda esta serie de potencias. Ahora, el A sub 0 y el A sub 1 no los conozco, pero el A sub 2 sí lo puedo poner en función del A sub 0, el A sub 3 en función del A sub 1, el A sub 4 en función del A sub 0 y así sucesivamente. Si reemplazo por esto que he calculado acá, yo voy a poder sacar A sub 0 factor común de ¿quién? De 1, que es este primer coeficiente, de menos 1 medio x al cuadrado, que es esto, o sea, de los coeficientes estos, sacándole el A sub 0 factor común, multiplicado por las potencias correspondientes de x. Y el A sub 1 lo voy a poder sacar factor común de x, que es el primer término, más este otro que sería menos 1/3 x al cubo, porque es el A sub 3 que va multiplicado por x al cubo, por el A sub 1 que ya está sacado afuera, y así sucesivamente. Y esta es la forma que yo busco de expresar la solución. ¿Por qué? Porque esta es la forma en que ustedes expresaban la solución de una ecuación con coeficiente constante, que decían que era una constante por una de las soluciones, más otra constante por la otra solución linealmente independiente de la primera. O sea, como una combinación lineal. ¿Quiénes son en este caso esas constantes arbitrarias? Bueno, coinciden con el A sub 0 y el A sub 1, que ya hemos dicho que las tomamos como constantes arbitrarias, porque no podemos definirlas si no nos dan, no tenemos coeficientes negativos o de su índice negativo. Y entonces queda expresado en la forma conocida para una ecuación de segundo orden, de orden 2, donde aparece la derivada segunda, donde se puede demostrar que estas dos soluciones ahora en forma de serie no son exponenciales trigonométricas como las que ustedes me dijeron recién de las tres soluciones de una ecuación de segundo grado, sino que son series ahora. Pero se puede demostrar que estas dos series son linealmente independientes. Y por lo tanto, esta combinación lineal constituye lo que se llama la solución general de la ecuación diferencial. Que como no tiene segundo miembro, porque era 0 el segundo miembro, no tiene solución particular. O sea, directamente la solución general es la solución que hemos encontrado, que es de la homogénea. Si tuviera un segundo miembro, acá aparecería una tercera serie de términos que me daría la solución particular. Pero aparece directamente acá. De todo el análisis y el desarrollo que hemos hecho, ya aparecería la solución particular. Ya lo vamos a ver en un ejercicio, no sé si hoy o el viernes, porque no quiero darle mucho de esto, si tienen dudas para el parcial, ¿no? El hecho de que sean linealmente independientes se puede demostrar con esto, que yo no sé si lo han visto también en análisis 2. O sea, me cuesta a mí a veces explicar muchas cosas que no se ven en análisis 2. Así como les costará explicar a ingenieros en las materias ya relacionadas con la carrera, que le tocará explicar algunas cosas de transformada de Laplace, serie de Fourier, o cosas que yo no he podido explicar porque no me dio el tiempo. ¿Sí? Bueno, o las tendrán que revisar ustedes en algún libro básico de análisis matemático. ¿Sí? Bueno, esto, ¿tienen idea de qué es lo que es el Gronskiano de un conjunto de soluciones de una ecuación de segundo orden? ¿Tienen idea o no tienen idea? ¿Se fueron o están ahí? La verdad que no, profe.
No, no tienen ni idea. Bueno, ya lo sé. Por eso quiero preguntar, porque en una de esas alguien lo pudo ver. El ¿Era algo del Gronchian, determinante distinto de cero? sí, que el determinante tenía que ser distinto de cero para que las soluciones fueran linealmente independientes. A lo mejor lo han visto así muy prácticamente, pero esto tiene todos teoremas que lo demuestran, ¿no? No los vemos acá. Yo los daba antes cuando análisis 3 tenía toda la parte de ecuaciones diferenciales, hace como 15 años ya que no lo tiene. De los 30 que yo estoy, más o menos debe hacer 15 que ya no lo tengo más. Y bueno, y damos otras cosas, porque bueno, se ajustó el programa o el plan de estudio. Entonces, simplemente lo digamos de forma práctica. Si uno pone acá las dos soluciones linealmente independientes y abajo sus derivadas, forma una matriz de 2 por 2, cuyo determinante, si es distinto de cero, ya sea valuado en un punto cualquiera de un intervalo o en función de x, si es distinto de cero, se puede demostrar que esas dos soluciones, que son estas dos series, son linealmente independientes. Y acá lo podemos evaluar en cero, porque dijimos que en cero está definido esto. Porque dijimos que vale para valor absoluto de x menor que infinito, en todo el eje real. Si yo la evalúo en cero, me resulta más práctico porque se me hace en cero todo esto y me queda 1. Y esta evaluada en cero me queda 0. Serían estas dos primeras acá, 1, 0. Por otro lado, la derivada primera de esto va a quedar que este es 0 y esto es 2x. Valuada en 0 va a ser 0 todo esto. En cambio, la derivada primera de esto queda 1 más 3x al cuadrado sobre 3. Valuada en 0 quedan 0 todo esto y queda el primer término 1. Bueno, queda el determinante de la matriz de identidad que vale 1, distinto de 0. Por lo tanto, si ese Gronchiano es distinto de 0, yo puedo afirmar que I sub 0 de x e I sub 1 de x, que son estas dos que he puesto entre corchetes, son linealmente independientes. Y se me está acabando la batería, pero acá, pum, ya está. Bueno, entonces, esto es para que lo sepan, tampoco es para que se lo estudien de memoria, porque les falta la base esa del Gronchiano. Por supuesto que yo lo pongo ahí porque se probaría con eso, de que son linealmente independientes, ¿sí? Simplemente lo dicen así, punto. Más no vamos a ver. Y esto, bueno, lo vamos a ver después de un recreo, porque yo estoy cansado y usted también, aunque ya tuvimos un recreo de como 45 minutos. Así que este recreo va a ser unos 5 o 10 minutos nomás. Y quiero dar un poquito de esto, porque esto lo vamos a ver en un ejemplo particular de ecuaciones de este tipo. O sea que me va a dar algo similar a esto. Es decir, me va a dar dos series de potencias y vamos a analizar cómo son las formas de las soluciones para este caso particular de la ecuación de Legendre, que le puede aparecer por ahí en algún problema de ingeniería. Por eso la estudiamos, pero la vamos a estudiar muy light. Cómo es la forma y cómo son las soluciones. ¿Sí? Porque nosotros después nos va a interesar aplicar esto en los ejercicios. O sea que este tema no es muy largo en cuanto al teórico. A lo mejor el concepto, los conceptos son un poquito más difíciles de entender, pero no es largo en cuanto a teórico. ¿Sí? Bueno, no sé si preguntan algo o nos vamos a un recreo de 15 minutos. No, de menos, chicos. 5 o 10 minutos. Porque si no, yo quiero también terminar esto y por lo menos que tengan tiempo de preguntar algo para el parcial, aunque tenemos horario de consulta hoy también. ¿Está? Bueno, sí quedó claro, dice una. Bueno, entonces tomamos 5 minutos de recreo. Son las 17. Volvamos a a las y 30 volvamos. 10 y 30. ¿Está? Bueno, tomamos 10 minutos. Dejamos de presentar, de grabar.